Los amantes del fenómeno OVNI se darán cita este viernes y sábado en el cuarto encuentro ufológico en el Teatro Municipal de Maipú. La temática principal serán esta vez las abducciones y su impacto en el mundo. Se exhibirán películas relativas al fenómeno OVNI, entre otras actividades, y se contempla también la participación de expertos en esta materia. Por ejemplo, Nick Pope, ex funcionario del gobierno británico e inspirador nada más y nada menos que de la serie Los Archivos Secretos X. Para conocer más detalles de este encuentro, estamos con uno de sus expositores, el ufólogo Rodrigo Fuensalida, aquí en el estudio de GPS en Cooperativa. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Bien, bastante bien. Rodrigo, partamos hablando del encuentro, ya es su cuarta versión. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Quién parte con, quién da el puntapié inicial para que ya estén en el cuarto año haciendo? Yo creo que, bueno, hay que agradecer a la municipalidad, sobre todo a Juan Ángel, quien hace ya 4 años atrás tomó contacto con nosotros en este puntapié, como tú bien dices, de un evento que tendía a dar cuenta de la necesidad de discutir de un tema que a Chile siempre lo coloca a nivel internacional un poco en el epicentro. Recordemos que hoy día hay un despliegue audiovisual a nivel de cadenas como Discovery, Nat Geo, History Channel, que tienen una gran cantidad de programas dedicados al tema, y siempre Chile está ocupando un punto importante. Ya te voy a preguntar por qué Chile ocupa ese punto importante, pero ¿qué es lo que hacen ustedes en los encuentros? En los encuentros se hacen exposiciones, donde cada conferencista muestra el tema del cual ha sido acotado a la conferencia, y van mostrando investigaciones, imágenes, hipótesis. Es un trabajo bastante interesante porque la gente tiene la posibilidad de encontrar los datos de manera directa, preguntar a los investigadores o conferencistas sobre tal o cual caso, y generar un espacio de diversidad también de posiciones que permite enriquecer aún más la discusión. Decía yo, el tema de este año son las abducciones y su impacto en el mundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? El concepto de abducción viene de abduction, en inglés, que es secuestro. Directamente es un concepto que se utiliza para intentar señalar que efectivamente hay personas que han sido secuestradas por parte de los ovnis. Así se entiende el concepto de abducción, que es un concepto que viene acotado en los 80 directamente, pero ya existían reportes históricos de este tipo de experiencias de la década de los 50 aproximadamente. ¿Cuándo empieza en Chile, ya para entrar en materia? La última pregunta que te quería hacer a propósito del encuentro de en Maipú. ¿Tienen cabida los escépticos en seminarios y en encuentros como este? Sí, siempre el escéptico, pero el escéptico inteligente, digo yo, porque ahí el escepticismo negacionista es tanta pseudociencia como el excesivo creyente. Siempre, yo creo que el escéptico inteligente o el verdadero escepticismo más bien científico, que también nosotros lo aplicamos. ¿Cuál es el escepticismo inteligente? Digo, aquel que duda, pero que no niega a priori, simplemente por una cuestión reactiva emocional, porque muchas veces el negacionista es un tipo que goza de un nivel de neurosis más o menos grande. Entonces es una posición de negación sin ser capaz de calibrar las evidencias, sin ser capaz de hacer una reflexión mayor, que es distinto al escepticismo que duda desde la perspectiva de la necesidad de saber, de no tragarse, que exige pruebas. Es que ese es el camino. A nuestro entender, el camino es ese. Tenemos que dudar ante todo, y bueno, si pasa nuestros filtros, el fenómeno específicamente, vamos a llegar a una verdad. A nivel mundial, el fenómeno OVNI comienza a aparecer a inicios de los 50, posterior más o menos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. En Chile, ¿cuándo se instala esto que se llama el fenómeno OVNI? Porque han habido varios episodios de nuestra historia contemporánea que han sido súper sorprendentes con respecto a esto. Fíjate que yo me topé con la sorpresa haciendo una revisión en diarios de la década del 47, porque la década de los 40, el año 47, recordemos que el 24 de junio comienza la era moderna de los ovnis, cuando Kenneth Arnold en Estados Unidos sobre Mount Rainier contempla varios cuerpos y que causan la noticia. Bueno, a los días de la noticia del observado por Arnold, acá en Chile hay la primera observación, se produce aproximadamente cerca de 15 a 20 días después de la observación de Arnold. Hay una nota sobre los platillos voladores, también se estaban viendo en Chile, y hay una fotografía tomada sobre el Cerro San Cristóbal de un presunto ovni.
Y ya, es decir, partimos prácticamente a la par con el mito directamente instaurado desde Estados Unidos. ¿Y las descripciones siempre han sido las mismas ya desde esa época? Sí. Porque se le pone platillo volador por la forma Sí, que daba sí. esta célula. ¿Siempre ha sido la descripción Generalmente sí, generalmente son... constante? Exacto, se mantiene en el tiempo. Generalmente en tres grandes categorías: los objetos directamente voladores no identificados, que tienen estas formas discoidales o formas esféricas, objetos de mayor calaje, como son las presuntas entre comillas naves nodrizas, y objetos que se han colocado bastante de moda hoy día, que son los Foo Fighters, que son sondas, que aparentemente, hablamos de sonda en términos de hipótesis, que se ven acompañando los ovnis y que tenemos muchos reportes hoy día de ese tipo de fenómenos. Tú antes me decías a propósito de los reportajes, de las investigaciones que se han hecho a propósito de este fenómeno ovni, Chile ocupa un lugar importante cuando se habla de esto. Leía yo por ahí que, no sé si esta cifra es muy antigua, que Chile es el tercer país que cuenta con mayor cantidad de avistamientos de ovnis detrás de México y Estados Unidos. De acuerdo a lo que tú sabes, ¿la cifra se mantiene? Y hablemos de qué son los avistamientos. Yo diría que estamos por lo menos dentro de los 5 países. Esa cifra que tú señalas es de la década de los 90, aproximadamente por ahí, al principio de los 90, año 91, estaban los archivos de la British UFO Research Association, el Bufora, que es una entidad importante de investigación británica. Y un gran amigo investigador brasileño, en los archivos del Bufora se encuentra con esta estadística. Inclusive hay interés por Chile hasta por parte del padre de la ufología moderna, el doctor Joseph Allen Hynek, astrónomo de la Universidad Northwestern, quien fue el asesor de la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Él tenía un gran interés por lo que pasaba en nuestro país, sobre todo sobre los incidentes que acontecían en el extremo sur, en la Antártida, etcétera. Yo creo que se mantiene. Aunque el fenómeno ovni es un fenómeno que tiene un cierto periodo en la cual se obtienen mayores frecuencias de observaciones y otros periodos que hay una frecuencia más baja, pero en general se siguen observando fenómenos. También la gente se sigue confundiendo. Hay que señalar que gran parte de los eso te iba a decir, porque quería que me contaras desde qué puntos de vista se estudia este fenómeno ovni, porque no hay una sola forma de mirarlo, ¿no? ¿Cuáles son las formas de aproximación a este fenómeno? Yo diría que las ciencias sociales hoy día son las que en este minuto han dado el mayor apronte, producto de la discusión y del debate en función de, primero, del tema de la percepción, que es lo que la gente está percibiendo. Ahí la psicología ha dado grandes pasos, se confeccionan encuestas, se confeccionan en formas de entrevista que nos permitan llegar a ciertos datos en torno a lo que está viendo la gente. Esa es una. La antropología también ha hecho un gran aporte, producto que se ha encaminado a observar el componente mitológico que hay en torno a la creencia de extraterrestres, porque recordemos que se asocia muchas veces ovni a extraterrestres, pero eso es una hipótesis, no necesariamente explica el fenómeno ovni. Y hay varios estudios antropológicos, sobre todo con una consecuencia, que es el fenómeno del contactismo. Esto ha sido, hay trabajo en antropología y en sociología de las religiones en torno a esta idea de que hay personas que señalan estar en contacto permanente con extraterrestres. Hoy día ya se estudia a mejor nivel y ya se comprende que esta gente quizás no está loca, ¿no? Pero mucha gente se inventan contactos con extraterrestres. De hecho, ese tema se tocó, sin ir más lejos, hace muy poco, en el encuentro de la Asociación de Científicos en Estados Unidos. Hablaron directamente de la comunicación. Con extraterrestres. Exactamente, sí. Bueno, hoy día la ufología, sin embargo, ha dado un paso muy importante cuando hablamos de que se está ocupando la tecnología a nivel de detecciones de campo electromagnético, de sensores de movimiento, radares y todo esto, para aislar ciertas zonas donde la frecuencia de observación es importante y se están teniendo registros directos de las apariciones de ovnis que están siendo medidas. De eso quería hablar contigo también, porque tú perteneces a la agrupación de investigaciones ovniológicas que se llama AION, y quería preguntarte a qué se dedican ustedes, a propósito que en esta época todos tenemos la posibilidad de grabar con muchísimos dispositivos, sin ir más lejos, con nuestro teléfono inteligente. Y pasa mucho, lo vemos muy seguido en la tele, en los noticieros incluso, que llegan videos de personas que vieron un fenómeno extraño, un haz de luz que no desaparecía, que se movía a ciertas horas. Esos son los avistamientos, ¿verdad? Exactamente. Y en AION,
¿Qué hacen? ¿Cómo estudian esos avistamientos? Bueno, la investigación pasa primero, la lleva adelante el mejor analista, a mi entender, de imágenes ovni en Chile, que es Marcelo Moya, que es nuestro webmaster en ion.cl. Él es asesor también del Comité de Estudio de Fenómenos Anómalos de la Dirección de Aeronáutica, en la parte imagen, pero trabajamos directamente primero con una entrevista en profundidad, segundo, obteniendo la mayor cantidad de datos de cómo fueron realizados los videos, tercero, tenemos que tener imágenes del lugar donde fue realizada la toma, por ejemplo, si es nocturna, de tener imágenes diurnas, ir al área directamente, es súper importante ir a desplazarse al terreno. O sea, en rigor tratan de determinar el origen de las imágenes. Exacto, el origen. Y en esa labor, ¿cuánto se descarta de esos supuestos avistamientos que realizan? Yo diría que el 95% de los avistamientos, inclusive a veces la investigación, como tú bien dijiste, hoy día mucha gente tiene dispositivos y hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos casos que no hemos dado a conocer, donde la evidencia es tan buena que tú tienes que dar todo el tiempo del mundo. Y nosotros hay un caso que lo estamos cerrando, que llevamos 4 años investigando un ovni tomado no más de 10 metros de distancia. 4 años. 4 años. En Chile. En Chile, que lo he presentado en 2 congresos mundiales. Pero nos falta una última opinión internacional del video, lo vamos a dar a conocer, porque un video dura 4 minutos a 10 metros. Y te das cuenta que lo que la persona graba efectivamente es algo realmente raro. Y ese tipo de evidencia tú tienes que descartar absolutamente todo y darte todo el tiempo del mundo. Ya no nos queda mucho tiempo, nos tenemos que ir a la pausa en GPS en Cooperativa, pero eso pasa con el 95% de la evidencia que se desecha, me decías tú, aproximadamente un 95%. Exacto. Ese otro 5%, como el caso que me estás contando, exacto, ¿se corrobora qué? ¿Se corrobora qué? Y cuando se corrobora, ¿qué se hace con eso? Generalmente se corrobora que no estamos en presencia de un fenómeno convencional, que no es un fenómeno, no son tecnologías aéreas secretas de alguna potencia, ese tipo de hipótesis, que no son fenómenos por lo menos naturales mal enfocados, que no son fraudes, sobre todo hoy día hay mucha animación gráfica computarizada, y pasa a ser parte del archivo, porque estamos a mi entender dentro de un fenómeno límite que todavía nos supera. Por lo tanto, muchos esperamos que la suma de buenos datos, ya sea futuro, va a dar nos va a permitir generar un cuerpo teórico mayor de lo que puede estar significando este fenómeno. Porque o sea, todo eso se está guardando. Se está guardando, pero se muestra, pero me refiero, se guarda a nivel se confecciona en estadística, esto, porque constantemente estamos mostrando, estamos dando a conocer. Pero llegar a concluir, por ejemplo, que esos son o no extraterrestres, ese es otro tema y yo creo que falta mucho para eso. El ufólogo Rodrigo Fuensalida, uno de los expositores del 4º encuentro ufológico en el Teatro Municipal de Maipú, mañana viernes y este sábado 21 va a estar bueno. de febrero. Sí. Rodrigo, muchas gracias por venir. Ok, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien.